Muy buenas tardes, saludamos a todos los cibernautas que nos siguen a través de la editorial Identidad del Partido Revolucionario Institucional aquí en el estado de Durango. Agradecerles el favor de su atención, agradecer al licenciado Daniel García Navarro, presidente del Comité Directivo Estatal, a la maestra Rosa María Triana, secretaria general, y al licenciado Milton Eloir López Córdoba, secretario de la editorial de aquí del partido. Bueno, pues como ya me conocen en otras secciones que he estado aquí con ustedes, mi nombre es Alfonso Rentería, soy colaborador aquí en la editorial y en esta ocasión voy a hablarles brevemente de mi participación en torno a la Revolución Mexicana. ¿Por qué la Revolución Mexicana? Me voy a centrar básicamente en dos personajes. El próximo, según nuestro calendario de efemérides, el próximo 21 de mayo se conmemora el asesinato del presidente Venustiano Carranza, un 21 de mayo de 1920, eh, y el 25 de mayo, pero de 1911, se conmemora o se recuerda la renuncia del general Porfirio Díaz a la presidencia de la República. Y pues quisimos abordar estos temas dentro de las efemérides de mayo un mes con bastantes festejos, con bastantes conmemoraciones, desde el primero, el 5, el 10, el 15 de mayo, pero tenemos también estos momentos claves dentro del proceso de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, como todos sabemos, empieza de manera oficial en 1910, un 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, anteriormente ya se habían dado revueltas, ya se habían dado levantamientos. Incluso hay quien dice que el mero 20 de noviembre no se tiró ni un solo balazo, que las situaciones se dieron anterior o posteriormente a esta fecha, sino que el 20 de noviembre, como así lo proclamaba el Plan de San Luis de Madero de levantarse en armas, pues se habla de que esta fecha es la oficial del inicio de la Revolución Mexicana. Algo muy interesante aquí es de nuestras efemérides, es estos dos personajes, tanto Venustiano Carranza como Porfirio Díaz, primero Porfirio Díaz, después Venustiano Carranza, como protagonistas dentro de la cronología de la historia. Primero vemos en escena a Porfirio Díaz, posteriormente a Venustiano Carranza. Sin embargo, hay una parte y hay un contexto de la historia donde estos dos personajes colaboran dentro de lo que es la etapa del porfiriato, de este régimen que muchos van a decir una dictadura, una dicta blanda, una forma de gobierno muy especial que se dio aquí en México. Sin embargo, hay un momento en la historia donde precisamente Venustiano Carranza pertenece al grupo de élite del porfiriato. Venustiano Carranza nos lo ponen como un revolucionario y es uno de los errores de la historia oficial o de la historia que nos pintan a veces, de que nos ponen buenos y malos, pero también nos ponen esquemas de la historia muy lineales. El personaje muy lineal y muy perfectamente estructurado, cuando son personajes llenos de matices y llenos de situaciones muy interesantes. Hablábamos primero de que el próximo 25 de mayo se conmemora la renuncia de Díaz a la presidencia. Y vamos a hablar un poquito de Díaz. Díaz, un personaje de la historia, a mí ya me ha tocado escribir otras veces en el blog sobre este personaje. Un personaje lleno de matices, un personaje lleno de claroscuros, a final de cuentas un ser humano con virtudes, con defectos, un hombre de descendencia de raza indígena, oriundo del estado de Oaxaca, de carrera me parece que estudia la licenciatura en Derecho, estuvo también en el seminario, fue alumno del mismo Benito Juárez, un hombre muy satanizado por la historiografía mexicana, sobre todo en el siglo XX,
y tratando un poquito algunos de reivindicar esta figura de Porfirio Díaz más recientemente, sobre todo por los regímenes de gobierno que hay hoy en día, que son regímenes muy liberales, digámoslo así, hasta un tanto cuanto neoliberales, y Porfirio Díaz de alguna manera fue un sistema liberal económicamente hablando el que implementa en este país. Porfirio Díaz, que fue general, Porfirio Díaz, que fue presidente de México, Porfirio Díaz, que llega a la presidencia de este país enarbolando un plan de no reelección, y él se reelige varias veces, un periodo de gobierno de 1877 a 1910, donde el país se inserta en la modernidad, en el crecimiento económico, después de que México logra su independencia y que le es muy difícil ser reconocido como un país sólido, como un país próspero en el ámbito internacional. Es Porfirio Díaz quien le da de alguna manera esta identidad a México ya en la comunidad internacional, esta jugada, esta importancia como país. Sin embargo, vamos a ver los contrastes de un país con enormes desigualdades sociales, un país con violación de derechos humanos, un país donde nacer pobre era una condena de morir en la pobreza, que bueno, no hay mucha diferencia con la actualidad. Sin embargo, era un contexto diferente y que si lo comparamos hoy en día tendrá algunas semejanzas y diferencias. Sin embargo, Porfirio Díaz, al renunciar eh, a sus a sus pretensiones de seguir gobernando en 1911, pues él se va como un villano, se le sataniza en la historia oficial. Sin embargo, no vemos que grandes cambios se dieron durante el gobierno de este hombre, durante este periodo de 1877 a 1910, 1911. Eh, Porfirio Díaz, yo no sé si ustedes se han preguntado cómo es posible que un hombre que era madero, joven, inexperto, pudo derrocar a un hombre tan poderoso como Porfirio Díaz, a un hombre con esa mentalidad, con esa fuerza, con ese colmillo, con ese poderío militar. Pues yo les recomiendo mucho que lean un libro de Leopoldo Mendívil que se llama Secreto 1910, y ahí nos explica, ¿no? Nos explica de alguna manera el contexto y el juego de intereses internacionales de los cuales se valió incluso Madero para recibir apoyo del extranjero y poder derrocar y hacer que este general presidente ya viejo decidiera renunciar. Hay una parte de la historia incluso que dice que debería de considerársele a Porfirio Díaz un héroe porque él prefirió irse del país antes de que se diera un derramamiento más grande de sangre. Sin embargo, el problema no es antes de que estuviera Díaz, sino cuando se va Díaz. Muchos dicen que es cuando empieza la verdadera revolución, la falta de pericia también de Madero al gobernar y el caos en el que se va a poner el país de 1911. Hay quienes dicen que la revolución va a terminar hasta 1934, cuando ya llega Lázaro Cárdenas y da cierta estabilidad política y social a este país. Y por el otro lado, pues tenemos al famoso Barón de Cuatro Ciénegas, oriundo del estado de Coahuila, un hombre poderoso, también un terrateniente, un hombre que fue gobernador del estado de Coahuila y que lo vamos a ver en escena ya posteriormente al inicio de la revolución. Lo vamos a ver entrar en escena más o menos para allá de 1913, precisamente cuando se da el golpe de estado, el derrocamiento del presidente Madero, es cuando entra este hombre que va a ser Venustiano Carranza
a rebelarse contra el régimen usurpador de Victoriano Huerta, va a ser presidente de México, le va a tocar la promulgación de la Constitución de 1917, la última constitución que tenemos, que muchos dicen que ya no es la misma porque lleva más de 400 reformas. Y algo que también no se nos dice de Venustiano Carranza es que él se opuso a muchas de los artículos que lleva la Constitución, que hubo un grupo de liberales eh, que fueron los que implementaron las grandes reformas y los grandes cambios en la Constitución de 1917, y que no fue precisamente Venustiano Carranza, sino que como a él le toca promulgarla, pues se le llama el padre del constitucionalismo mexicano. Sin embargo, hubo otros diputados de corte liberal, incluso se les denominaba jacobinos, que fueron los que impulsaron las grandes reformas liberales de la Constitución de 1917. Tenemos que en 1920 este personaje es asesinado, un magnicidio por ser el presidente, y entra otra etapa de la historia donde va a entrar un grupo de poder que es el Grupo Sonora para emprender un gobierno de 1920 hasta 1934, cuando llega Lázaro Cárdenas, donde va a estar Adolfo de la Huerta, donde va a estar Álvaro Obregón, donde va a estar el mismo Plutarco Elías Calles, fundador del PRI. Y bueno, pues yo con esto quiero concluir y quiero nada más sintetizar diciendo que la revolución podemos saber cuándo va a iniciar, pero no podemos saber exactamente cuándo ni quién la va a terminar, ni qué intereses van a prevalecer o van a ser los que van a llevarse el trofeo, vaya. Y que también no creamos que había buenos contra malos. La Revolución Mexicana se caracterizó por ser una revolución de un juego de intereses, donde los mismos caudillos llegó una etapa que empezaron a matarse y exterminarse entre ellos. Por mi parte es todo, espero que esta plática haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias.